Pues estuve en el Bernabéu y os voy a contar lo que vi allí, que parece que la gente distorsiona demasiado. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Estoy leyendo en redes sociales muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que vi yo ayer en el estadio, así que he decidido contároslo de primera mano, porque hay mucha gente que se inventa rollos o lo ve a través de la tele o a través de las propias redes sociales y al final no queda claro qué es lo que pasó o dejó de pasar. Y os comento que anoche yo fui al Real Madrid Alavés y pude ver algunas cosas que llamaron mi atención. Lo primero es que la entrada fue floja, de las más flojas que recuerdo. No recuerdo haber visto tantos asientos vacíos en muchísimo tiempo. Entiendo que incluso asientos pertenecientes a socios, así que la gente decidió no ir a este partido, pero también es verdad que las circunstancias son raras. El equipo está como está y era un martes a las 9:30. Hay gente que trabaja al día siguiente y le resultaría muy complicado terminar la jornada tan tarde. Una cosa de la que sí me quiero quejar es que noté frialdad en el recibimiento a los chicos de la Youth League y me parece absolutamente injusto. No sé si es que la mayor parte de los que estaban en el estadio no tenían ni puta idea de quién eran esos muchachos y por qué salían allí a hacer qué. Es posible que no sigan a la cantera y no se hayan enterado de la gesta del juvenil. También es verdad que a lo mejor estaban con más ganas de ver cómo pitar al equipo, o hay una cierta frustración, una sensación de temporada tirada a la basura y por eso hay poca gana de animar, pero creo que los chicos hubieran merecido una ovación muchísimo más unánime, muchísimo más potente, muchísimo más rotunda y muchísimo más sonora, y quiero dejarlo claro. Lo siguiente que os quiero decir es que es verdad que el ambiente en el estadio se nota frío, se nota extraño, se nota ausente. Es el público japonés, que digo siempre, un estadio que cada vez se llena más de turistas, más de gente que va pues como el que va a ver una obra de Broadway o cualquier historia, ya lo tienen incluido en una especie de paquete de visita, y eso se nota en el tema de la animación y se nota también en el tema de la crítica o lo que se deja de escuchar, porque siempre se ha dicho del Bernabéu que si los pitos, que si las historias, pero la verdad es que cada vez se notan menos y a mí eso me preocupa, porque yo prefiero un Bernabéu cabreado, aunque sea injusto en muchas ocasiones, que un Bernabéu frío, indiferente, totalmente anodino, donde solo puedas escuchar los gritos ya maestrados de la grada fans, porque la realidad es esa, tienen directrices para que no haya crítica ni al palco, ni al equipo, ni a nada, y cada vez se les escucha menos. La verdad es que no animaron, ya Juanito Maravilla no se escucha tanto, de verdad que a mí esas cosas, esas tradiciones no se deben perder, y el resto del estadio pues está un poquito a su bola. Yo en mi zona, que somos todos abonados, excepto cuando la gente vende el abono, que se lo vendes al club, cuidado, que mucha gente dice, esa gente que hace negocio. No, si no puedes ir al partido, lo pones en la web del club y el club vende tu entrada y se queda con un pequeño porcentaje y te da a ti el resto, bueno, te lo pone como crédito para tu futuro pago de abono. El caso es que en la zona donde yo estuve sí hubo unos pitos iniciales bastante intensos. Escuché palabras tipo sinvergüenzas, vagos, cosas de este estilo, que lo podéis más o menos ver o escuchar en este vídeo que está grabado antes del saque inicial. El resto de las cosas que sucedieron, pues se vio un equipo que, después de haber visto la intensidad, el compromiso y las ganas que le ponen los de la Youth League, pues la verdad es que resultó bastante insoportable, soporífero, anodino. Se notó que había como dos tipos de jugadores: los que están tratando de buscar un puesto en su selección y los que ya saben que tienen ese puesto asegurado y más o menos están rodando para hacer números, para hacer estadísticas
características y para llegar al Mundial lo mejor posible. Destaco también que no estuvo Carvajal de titular y luego he visto las declaraciones de Arbeloa en la rueda de prensa sobre Dani y es verdad que ahí hay una especie de desencuentro que habrá que entender exactamente por qué. Yo creo que Carvajal le está pasando lo que le pasa a muchas grandes figuras que no saben cuál es el momento de dar un paso al costado y en esta ocasión creo que pues desde el episodio con David Jiménez que dijo aquello que no sé, que él no iba a ser reserva de un canterano, que no puede ser que sin estar Trent Alexander-Arnold le den prioridad. Bueno, en fin, todo eso no tengo constancia, son rumores, aunque parece que de buenas fuentes y parece que eso pues ha generado un desencuentro entre Arbeloa y Carvajal, pero bueno, igual le dio minutos y en esos minutos se nota que no está para ir a un mundial, aunque bueno, a lo mejor de la Fuente se lo puede llevar por aquello de la capitanía, por aquello de la presencia, la unión de grupo, un poco ese papel Marcelo último año, eso es a lo que estaría relegado. Yo si fuera de la Fuente no pondría de titular a Dani Carvajal, el Dani Carvajal de este momento, porque está, la verdad, que un poco hecho unos zorros y se le ven los costurones cada vez que tiene que enfrentar a cualquier delantero random de cualquier equipo, porque tampoco es que el Alavés tenga grandes figurones que te puedan hacer muchísimo daño. El resto de las cosas que sucedieron en el campo fue que vimos a tres o cuatro jugadores que hicieron un buen partido. El mejor fue Arda Güler. Este es un tío que ha crecido muchísimo. Es probablemente el único que ha crecido este año. Para mí creo que debe ser intocable y ya hablaremos de intocables y de la situación de Arda Güler y de otros. Realmente no parecía discusión, sino que estaba diciendo, bueno, ¿cómo nos movemos por aquí? Había intercambio de pareceres con Jude y me parece que está bien. Luego vimos una actuación muy, muy interesante de Dinghausen. Probablemente si tienes que catalogar los 90 minutos, él fue el mejor del campo. Me da la impresión de que le han dado un toque desde la selección de mira, o subes el nivel, o demuestras las ganas, o otra forma de aparecer en el campo, o a lo mejor el puesto está muy jodidamente peleado. Hizo un muy buen papel. Creo que este es el Dinghausen que fichamos, un tío que sale bien con el balón, un tío que además le tocó lidiar con los huecos del deterioradísimo Álvaro Carreras, que fue de los peores del equipo. No sé qué le pasa a este muchacho, de nuevo una especie de síndrome Camavinga, que ha perdido confianza en sí mismo, y lo demás, pues los demás Lunin, con unas intervenciones bastante meritorias. Fede Valverde, como siempre, aunque al principio no me gustó esa posición muy, muy de extremo, sin participar en la generación de juego y tampoco permitiendo que Trent subiera lo suficiente como para que ocupara el carril y él más que nada desde atrás haciendo un poquito de cobertura de las espaldas. Luego en la segunda parte sí que cambió y el resto, y ahora vamos con la polémica, es el asunto Vinicius Mbappé. Hubo pitos para los dos. El que os diga lo contrario miente, pero es verdad que los pitos se notaron muchísimo más ruidosos con Vinicius y desde el principio, aunque luego fueron modificándose. Yo no sé para qué pide perdón Vinicius. Me parece un gesto muy, muy loable. La sensación que me dio es de gesto de madurez. Cualquier otro en estas circunstancias podría haber hecho provocar un poquito más a la grada, incendiar un poco más el percal. Yo creo que sabe y es consciente, porque tonto no es un buen muchacho que no sé si habrá sido el principal causante, pero desde luego se le percibe como el tío que se cargó el proyecto Xabi Alonso. Y podéis decir lo que queráis de viuda, no viuda, o las historias que os queráis inventar, pero la realidad es que el proyecto Xabi Alonso tenía muy buena pinta, despertó muchísima ilusión en el madridismo. El que diga lo contrario, yo creo que miente. A lo mejor algunos no creían en él, pero tenía muy buena pinta, rock and roll, todo lo que queráis. Se vieron cosas muy interesantes durante el Mundial. El tío venía además pues con una idea, o al menos lo que pensábamos que significaba su presencia de
hacer que estos jugadores fueran mejores tácticamente, que estuvieran mejor en el campo, que crecieran lo que deben crecer como futbolistas, porque todavía les queda por crecer. La mayoría son muy jóvenes, tienen mucho talento, pero todavía el rigor táctico y la disciplina son cosas mejorables en cada uno de ellos, y se le nota como el principal culpable de eso, y por lo tanto el principal culpable de la primera gran crisis de la temporada, cuando el equipo más o menos iba bien, y de lo posterior. Así que si está perdiendo perdón por aquello, me parece bien. Si está pidiendo perdón por no haber aparecido en Múnich, a mí me parece que apareció lo suficiente por otras historias. Habría que hablar con él a ver exactamente por lo que estuviera pidiendo perdón, pero me parece de verdad un gesto de madurez, de reencontrarse con la grada de otra manera, sin seguir provocando, sin hacer aspavientos, y yo se lo valoro. Me gustó esa actitud. Aparte que fue un puñetero golazo desde bastante lejos, muy ajustado a la base del poste, lo estuvo buscando. Bueno, igual, siguen los desencuentros o el poco entendimiento con Kylian Mbappé, pero más parece culpa de Kylian Mbappé, si os digo la verdad. Parece que siempre toma decisiones equivocadas, no sé exactamente por qué. Hubo pitos contra Mbappé, pero no tan intensos como contra Vinicius, por lo cual, insisto, si fuera por rendimiento en las diferentes circunstancias que han llevado a que la temporada no esté muy allá, probablemente los pitos deberían estar más o menos equilibrados entre los dos. Me da la impresión de que los pitos más intensos hacia Vinicius son por el tema que os digo. Hay varias cosas que se están diciendo de Mbappé que no son verdad. La gente dice, no sé qué, la cagó en ese tiro lejano, que intentó una vaselina cuando tenía campo recorrido. La verdad es que todos en el campo estaban diciendo, tira, 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 porque veían que el portero estaba adelantado, y me parece lícito intentarlo. Otra cosa es que el chico pues no es Arda Güler para ese tipo de disparos, y no le salió. Pues si hubiera salido, hubiera sido otro auténtico golazo, y fue, yo creo, más presionado por la grada, intentando agradar a lo que se notaba que estaba pidiendo en ese momento el Bernabéu. Dice, tú estás loco, no, ¿qué va a decir? No sé qué, no, esto es un error de Mbappé. Bueno, pensad lo que queráis, yo estuve en el estadio y eso es lo que vi, y esa es la sensación que percibí de toda esta historia. Por cierto, gorrita nueva he adquirido, y Adidas además, de las que venden en los puestecitos. Insisto, si vais al estadio, no dejéis de gastar una pequeña cantidad en algún ítem de recuerdo que os sirva para, pues eso, acordaros de que estuvisteis allí. Y creo que esta gente de los puestos ha pasado un mal momento con las obras, y ahora pues está bien que les apoyemos en lo que podamos. Otra de las cosas que yo vi absolutamente diferentes a lo que he visto por ahí que se está comentando es el asunto del cambio de Jude Bellingham. Es verdad que parece que hay, no sé, como explicaciones que le da Arbeloa a Jude o cosas así. Eso no son estrictamente necesarias. El entrenador toma la decisión de cambiarte y tú tienes que irte al banquillo y se acabó. Pero no se vio en absoluto como, o al menos desde donde yo estaba, que tengo una buena localidad de abono, no se vio como si fuera aquí una pelea ni nada. Un abrazo, un intercambio de palabras. Creo que además me parece normal. Es verdad que es un poco pronto, fue antes del minuto 60, pero hay un partido el viernes contra el Betis, y hay que ir a jugarlo, y hay que ir dosificando. Incluso les viene bien a estos jugadores que de aquí al final de temporada, pues en cada minuto que están en el campo es un minuto más que pueden estar arriesgando una lesión, y cada vez más cercano a la cita mundialista. Así que no creo que haya ningún problema. Que luego pones la cara que quieras poner en el banquillo, tampoco me parece nada demasiado interpretable, más allá de, bueno, pues nada, te lo estás pensando, estás diciendo, bueno, ¿qué pude hacer mejor? ¿Qué puedo hacer mejor en el próximo partido? De verdad, no me dio en absoluto ninguna impresión de desencuentro entre el entrenador y Jude Bellingham. De hecho, creo que con el entrenador hay bastante sintonía de muchos, y ya haré un vídeo hilando fino con ese tema, pero de verdad, se está intentando generar una polémica absolutamente absurda y sin sentido en este asunto con Jude Bellingham.
por lo que vi en el campo, nada de nada. Por último, el asunto Camavinga. Yo no esperaba que Arbeloa le sacara, porque podría encontrarse con una situación así incómoda, pero le sacó. Y a lo mejor tenía razón en sacarle. Arbeloa entiende perfectamente al madridismo, entiende perfectamente al Bernabéu y entiende perfectamente la situación de cualquier jugador. Y si él consideró necesario que Camavinga se expusiera al juicio del Bernabéu, pues bienvenido sea. Camavinga volvió a salir nervioso, volvió a tener intervenciones mejorables, se le nota que está bastante perdido, no está en una situación, lo mismo que Mastantuono, que también se le nota que no sabe muy bien cómo qué es lo que está pasando y qué es lo que hace ahí, pero con Camavinga, pues lógicamente teniendo tan reciente el asunto sucedido en Múnich, que insisto, a mí me parece que fue culpa del árbitro, no culpa de Camavinga, incluso en este partido vimos que sucedió algo absolutamente peor de lo que hizo Camavinga, porque el señor del Alavés cogió la pelota y la lanzó muy alejada de la zona donde se hizo la falta y la cogió con la mano, y el árbitro, Martínez Munuera, no hizo nada, no hubo tarjeta ni hubo nada, y en este caso me fastidia tener que decir que un árbitro de la mugrienta Liga Tebas Negreira supo gestionar una situación mejor que un árbitro de Champions League, pero hay que decirlo, y fue así. Y el resto pues intentó reconciliarse con la grada fans, sobre todo al final del partido estuvo aplaudiendo, aunque estuvo aplaudiendo haciendo un recorrido en solitario al final. Creo que él sabe que la temporada que ha hecho es extraña, él sabe que las expectativas que teníamos con él de centrocampista moderno, de tío bregador que llega siempre antes a los cortes, de ganador de duelos, de conductor de salida de balón cuando se atasca y hay demasiada presión entre líneas, no está siendo eso. Él se ha convertido en otra cosa. Habrá gente que trate de justificarlo con asuntos de que, bueno, es que le han confundido con tanto cambio de posición, que si lateral, que si no sé qué, las lesiones. Las causas pueden ser diversas, pero la situación es la que es. Y es que este chico no está en el nivel que se esperaba, más bien ha retrocedido. O sea, porque tú puedes estar más o menos como en camino hacia lo que se espera de ti, pero lo que no puedes es estar yendo para atrás y cada vez empeorando tu situación. A mí me da pena porque es un chico que además siempre era sonriente, de estos que te trae buen rollo, que te da alegría verlo, que te da ternura verlo, que además tiene una historia alucinante de vida. Si no la habéis visto, os invito a que veáis el vídeo que hice analizándole. Un tío con temas refugiados, una casa que se incendia, de verdad que tiene una historia bastante potente, y a mí siempre me gustó, me pareció tanto futbolísticamente como por su historia personal, y me daría pena que su paso por el Real Madrid fuese recordado por episodios como el de Múnich y algunas otras circunstancias. Vamos a ver si puede recuperar nivel. El próximo partido es contra el Betis en Sevilla, no será fácil, pero igual. ¿Y si el Barça pincha con el Celta? ¿Y si luego pinchan con el Getafe? ¿Y si vamos a Mordor con oportunidad de, ganando, ponernos por delante en la clasificación? Mira, yo todavía elijo querer. Me interesa conocer vuestra opinión, dejádmela aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!